cuando mi hijo se fue, el camarero me susurró: cuidado. No te bebas el gin tonic. A los 72 años, pensé que ya había vivido todos los sustos que la vida podía darme. Me equivoqué completamente. Era 15 de marzo, una fecha que debería estar marcada para siempre como uno de los días más felices de mi existencia. Mi hijo Rodrigo acababa de graduarse como cardiólogo después de 7 años de estudios intensos. Como cualquier madre orgullosa, había reservado la mesa principal del restaurante Villa Aurora, el mismo lugar donde celebramos cuando se comprometió con Beatriz hace 8 años. Las historias de mujeres como yo siempre están llenas de estos momentos perfectos que se convierten en pesadillas sin aviso previo. Los testimonios de vida que he escuchado a lo largo de mis 72 años me habían preparado para muchas cosas, pero nunca para lo que estaba por descubrir. Me llamo Carmen Elena Vázquez, soy farmacéutica jubilada y viuda desde hace 4 años. Durante 45 años trabajé en mi propia farmacia en el centro de la ciudad, conociendo cada medicamento, cada síntoma, cada reacción adversa que pudiera existir. Creía que mi experiencia profesional me había dado la sabiduría suficiente para detectar cualquier anomalía en mi entorno. Qué equivocada estaba. Esa tarde, mientras esperábamos que sirvieran nuestros platillos favoritos, Beatriz me sorprendió con un gesto que me conmovió profundamente. Se acercó al mesero y le pidió que trajera una botella especial de Gin Tonic Premium para hacer un brindis único por el logro de Rodrigo. Carmen, usted se merece lo mejor en este día tan especial, me dijo con esa sonrisa cálida que siempre me tranquilizaba. He estado guardando este Gin Tonic artesanal especialmente para esta ocasión. Durante 8 años, Beatriz había sido la nuera que toda madre sueña tener. Atenta, cariñosa, siempre preguntando por mi salud, por mis medicamentos para la fibrilación atrial, por si había organizado bien mis papeles importantes. Las historias de familias disfuncionales que escuchaba en el vecindario me hacían sentir bendecida por tener una nuera tan considerada. Cuando Antonio, el camarero que nos atendía desde hace años, trajo las copas elegantes con el gin tonic dorado, noté algo particular. Beatriz insistió en servir personalmente mi copa, agregando el hielo, la rodaja de lima, y algo más que sacó discretamente de su bolso. Un pequeño frasco transparente. Es un suplemento vitamínico especial para personas de su edad, Carmen, explicó mientras vertía unas gotas en mi bebida. Mi ginecólogo me lo recomendó para cuando usted necesite un poco más de energía. En ese momento, mi corazón de mujer mayor que ha vivido tanto se sintió tocado por su consideración. Los relatos de mujeres fuertes siempre hablan de la importancia de tener familia que se preocupe genuinamente por nosotras. Rodrigo levantó su copa con los ojos brillantes de felicidad. Por ustedes dos, las mujeres más importantes de mi vida. Por mamá, que me enseñó el valor del trabajo duro, y por Beatriz, que me apoya en cada paso de este camino. Estaba a punto de llevar la copa a mis labios cuando el teléfono de Rodrigo sonó con insistencia. Era el hospital donde acababa de conseguir su residencia. Mamá, perdóname, es una emergencia. El director del hospital necesita que vaya inmediatamente para firmar unos documentos urgentes de mi contrato, se disculpó mientras se ponía de pie. Prometo que regreso en 20 minutos máximo. Se despidió con un beso en mi frente y salió casi corriendo del restaurante, dejándome sola con Beatriz y mi copa intacta sobre la mesa. Fue entonces cuando Antonio, un hombre de unos 50 años que había trabajado en Villa Aurora durante más de una década, se acercó a nuestra mesa con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Sus manos temblaban ligeramente mientras fingía limpiar la mesa contigua. Los secretos familiares tienen una forma extraña de revelarse en los momentos menos esperados, y las historias reales nos enseñan que a veces los ángeles guardianes aparecen con delantal de trabajo. Antonio miró nerviosamente hacia la puerta por donde había salido Rodrigo, luego hacia Beatriz que estaba revisando su teléfono, y finalmente se inclinó hacia mí con una expresión de profunda preocupación. Doña Carmen, susurró tan bajo que apenas pude escucharlo, disculpe que me meta en lo que no me importa, pero llevo muchos años sirviéndole a usted y a su familia. Se detuvo, como si estuviera luchando internamente sobre si continuar o no. Dígame, Antonio, lo animé, sintiendo que algo importante estaba por salir de sus labios. Vi a la señora Beatriz cuando usted volteó a saludar a la mesa de atrás, continuó, mirando directamente a mis ojos. Sacó un frasco pequeño de su bolso y agregó algo a su gin tonic. Pero no fue cuando ella le dijo sobre las vitaminas. Mi sangre se congeló. Fue después, cuando usted no estaba mirando. Y la expresión en su cara. Antonio tragó saliva con dificultad. Doña Carmen, en mis años de servicio he visto muchas cosas,
y esa no era la cara de alguien que está haciendo algo bueno. Las revelaciones impactantes tienen la costumbre de llegar cuando menos las esperamos, y las historias conmovedoras nos recuerdan que la verdad muchas veces duele más de lo que podemos imaginar. Miré mi copa dorada, que seguía intacta sobre la mesa, y luego observé a Beatriz, quien continuaba absorta en su teléfono, completamente ajena a la conversación que acababa de cambiar mi mundo para siempre. Antonio, murmuré, sintiendo como mi corazón de 72 años latía con una fuerza que no experimentaba desde hacía años. ¿Está usted completamente seguro de lo que vio? Él asintió gravemente. Doña Carmen, tengo 3 hijas. Si fuera mi madre la que estuviera en su lugar, yo esperaría que alguien le dijera la verdad, sin importar qué tan dolorosa fuera. En ese momento, Beatriz levantó la vista de su teléfono y nos sonrió con esa misma calidez de siempre. Carmen, ¿por qué no ha probado su gin tonic? Se va a calentar y perder todo su sabor especial. ¿Qué secretos ocultos estaba por descubrir Carmen sobre la mujer que consideraba como una hija? ¿Qué había realmente en esa copa dorada que podría cambiar su vida para siempre? Si esta historia te está impactando tanto como a mí me impactó vivirla, dale like y suscríbete al canal Recuerdos del Pasado Escondido. Escribe en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video, me encanta saber que estas historias de vida llegan a corazones de todo el mundo. A veces las señales más peligrosas vienen envueltas en los gestos más amorosos. Regresé a casa esa noche con el corazón latiendo de una forma diferente. No había probado ni una gota de aquel gin tonic dorado, y las palabras de Antonio resonaban en mi cabeza como campanas de alarma que había estado ignorando durante meses sin darme cuenta. Las historias reales nos enseñan que cuando alguien te ama de verdad, no necesita controlar cada aspecto de tu vida. Pero yo había confundido control con cariño, y esa confusión podría haberme costado todo. Mientras abría la puerta de mi casa, esa misma casa donde viví 30 años felices con Alberto, comencé a recordar detalles que mi mente había archivado como gestos tiernos de Beatriz. Los testimonios de vida que he escuchado me habían advertido sobre esto, a veces los secretos familiares se esconden detrás de las sonrisas más dulces. El primer detalle que me golpeó como un rayo fue la obsesión de Beatriz con mis medicamentos. Durante los últimos 6 meses, había desarrollado una rutina extraña de visitarme cada martes y viernes, solo para asegurarse de que estuviera tomando correctamente mi varfarina para la fibrilación atrial. Carmen, a su edad es fácil confundirse con las pastillas, me decía mientras organizaba mi pastillero semanal con una dedicación casi religiosa. Déjeme ayudarle para que no tenga que preocuparse por nada. Como farmacéutica con 45 años de experiencia, yo conocía cada medicamento mejor que mi propio nombre. Pero Beatriz había logrado convencerme de que a los 72 años ya no era confiable para manejar algo tan delicado como mi propia medicación. Ahora, mientras revisaba el frasco de varfarina que ella había organizado esa misma semana, noté algo que mi experiencia profesional había detectado subconscientemente pero que mi corazón de abuela cariñosa había ignorado. Las pastillas tenían una coloración ligeramente diferente a las que yo había estado tomando durante años. Las historias de mujeres como yo nos recuerdan que nunca debemos dudar de nuestro instinto profesional, sin importar cuánto amor creamos que hay de por medio. Mi mano tembló cuando sostuve una pastilla bajo la luz y confirmé mis sospechas, esta no era la varfarina de siempre. Pero había más detalles perturbadores que comenzaron a emerger de mi memoria como piezas de un rompecabezas macabro. 3 semanas atrás, Beatriz había llegado con una carpeta llena de folletos sobre planificación patrimonial para adultos mayores. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Alberto y yo desayunamos durante décadas, y comenzó a explicarme la importancia de tener todo en orden. Carmen, usted tiene una farmacia valorada en más de 2 millones de pesos, su casa, sus ahorros, había dicho mientras señalaba cifras en los folletos. ¿Qué pasaría si algún día no puede tomar sus propias decisiones? En ese momento, su preocupación me había parecido tan genuina, tan llena de amor familiar. Los relatos de familias que he conocido siempre hablan de la importancia de planificar el futuro, y yo pensé que tenía la suerte de tener una nuera tan responsable. Ahora me daba cuenta de que Beatriz conocía detalles sobre procesos de interdicción, testamentos y herencias que resultaban sospechosos para alguien que trabajaba como maestra de primaria. ¿Cómo sabes tanto sobre estos temas legales?, le había preguntado con curiosidad genuina. Su respuesta había sido acompañada de una risa nerviosa que en ese momento no me pareció importante. Ay, Carmen, son cosas que toda mujer debería saber, ¿no? Uno nunca sabe cuándo va a necesitar esta información. Pero había algo más en su expresión, algo que ahora podía ver con claridad, había conocimiento específico detrás de sus palabras, como si hubiera estudiado estos temas con un propósito muy particular.
Mientras caminaba por mi sala esa noche, recordé otro detalle que me heló la sangre. La semana pasada, mientras Beatriz organizaba mis medicamentos, había ido al baño y al regresar la encontré revisando mi libreta de contactos médicos, la misma donde tengo anotados los teléfonos de todos mis doctores, incluyendo al doctor Mendoza, mi cardiólogo de confianza desde hace 15 años. Solo estaba viendo si tiene actualizado el número del doctor, me había dicho cuando notó mi expresión de sorpresa. Sería terrible que en una emergencia no pudiéramos contactarlo rápidamente. En ese momento había pensado, ¿qué considerada es esta muchacha? Ahora me preguntaba, ¿por qué necesitaría ella tener esa información? Las confesiones impactantes que he escuchado a lo largo de mi vida me habían enseñado que cuando alguien quiere hacer algo malo, primero necesita asegurarse de controlar todos los aspectos de tu vida, tus medicamentos, tus doctores, tu información financiera. Pero el detalle que más me perturbó esa noche lo descubrí cuando decidí revisar el bote de basura de la cocina. Ahí, entre los restos de cáscara de naranja y servilletas usadas, encontré un frasco pequeño y vacío de lorazepam. Mi experiencia como farmacéutica me permitió identificar inmediatamente lo que tenía en mis manos. Lorazepam es un medicamento controlado de la familia de las benzodiazepinas, usado para tratar ansiedad severa y trastornos del sueño. Un medicamento que puede causar confusión mental, pérdida de memoria y desorientación, especialmente en personas mayores. Un medicamento que Beatriz nunca me había mencionado que estuviera tomando. Las historias conmovedoras nos enseñan que a veces las personas más cercanas a nosotros son las que mejor saben cómo lastimarnos sin que nos demos cuenta. Y mientras sostenía ese frasco vacío entre mis manos temblorosas, una pregunta terrible comenzó a formarse en mi mente. Si Beatriz había estado tomando lorazepam, ¿por qué el frasco estaba completamente vacío? Y más importante aún, ¿por qué durante los últimos 2 meses había comenzado a experimentar episodios de confusión mental que nunca antes había tenido? Los secretos ocultos tienen una forma cruel de revelarse cuando finalmente prestamos atención a los detalles que habíamos estado ignorando. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. No tomaría ni un solo medicamento que Beatriz hubiera tocado hasta estar completamente segura de lo que estaba pasando. Pero lo que descubriría al día siguiente me demostraría que mis sospechas eran solo la punta del iceberg de una traición que iba más profundo de lo que mi corazón de madre podría haber imaginado jamás. ¿Qué otros secretos familiares estaba por descubrir Carmen? ¿Y qué pasaría cuando decidiera confrontar directamente a Beatriz con sus sospechas? Hay momentos en la vida en los que una sola pregunta puede derribar años de mentiras cuidadosamente construidas. El martes siguiente llegó con esa puntualidad que caracterizaba a Beatriz. Como cada semana durante los últimos 6 meses, apareció en mi puerta a las 3 de la tarde exactas, con su sonrisa cálida y su bolsa llena de cuidados especiales para mí. Buenas tardes, Carmen, me saludó mientras entraba con esa familiaridad que yo había interpretado como amor filial. Vine a organizarle sus medicamentos de la semana y a ver cómo se siente después de la celebración de ayer. Las historias de mujeres valientes nos enseñan que llega un momento en el que debemos confrontar la verdad, sin importar qué tan dolorosa sea. Ese martes era mi momento. Mientras Beatriz se dirigía hacia la cocina donde guardaba mi pastillero, yo permanecí en la sala, observando cada uno de sus movimientos con una atención que nunca antes había puesto. Los testimonios de vida que había escuchado me habían preparado para este momento. Cuando sospechas que alguien te está traicionando, cada gesto se convierte en una pista. Carmen, ¿dónde puso el frasco de varfarina?, me gritó desde la cocina. No lo encuentro en el lugar de siempre. Está en mi mesa de noche, respondí con voz calmada. Decidí guardarlo ahí para no olvidar tomarlo por las mañanas. Era mentira. El frasco estaba escondido en mi closet, junto con todos los demás medicamentos que ella había estado organizando durante meses. Beatriz regresó a la sala con una expresión ligeramente molesta que trató de disimular tras una sonrisa forzada. Carmen, es importante que mantengamos los medicamentos en un lugar fijo, me dijo con ese tono maternal que antes me tranquilizaba y ahora me ponía alerta. A su edad, los cambios de rutina pueden ser confusos. Los relatos emotivos nos recuerdan que cuando alguien constantemente te hace sentir incapaz, es porque necesita que dependas de ellos para algo específico. Y yo comenzaba a entender para qué me necesitaba Beatriz. Beatriz, le dije mientras nos sentábamos en el sofá de la sala, tengo que preguntarte algo importante. Su expresión cambió inmediatamente. Vi cómo sus ojos se movían nerviosamente, como si estuviera calculando qué respuesta dar antes de escuchar la pregunta. Claro, Carmen, dígame lo que necesite. Ayer en el restaurante,
Después de que Rodrigo se fue, encontré algo extraño en mi bolsa, mentí deliberadamente para ver su reacción. Un frasco pequeño de lorazepam. ¿Sabes cómo pudo haber llegado ahí? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Durante 30 segundos completos, Beatriz no dijo absolutamente nada. Su rostro pasó por una serie de expresiones que iban desde la sorpresa fingida hasta algo que se parecía mucho al pánico. Las historias reales nos enseñan que cuando alguien está mintiendo, siempre toma demasiado tiempo para responder preguntas simples. Beatriz estaba tomando demasiado tiempo. Lorazepam, finalmente respondió con una risa que sonaba completamente forzada. Carmen, ¿estás segura? Ese medicamento es muy fuerte. ¿No será que confundió alguna de sus pastillas? Estoy completamente segura, insistí manteniendo mi voz firme. Era un frasco nuevo, con etiqueta de la farmacia San José. El mismo lugar donde tú llevas a hacer los pedidos especiales de medicamentos. Vi cómo sus pupilas se dilataron ligeramente. En mis 45 años como farmacéutica había aprendido a reconocer las señales de nerviosismo extremo, y Beatriz las estaba mostrando todas. Beatriz, continué con la autoridad que me daban mis años de experiencia, necesito que me digas la verdad. ¿Has estado agregando lorazepam a mis medicamentos sin que yo lo sepa? La pregunta cayó sobre nosotras como un rayo. Beatriz se puso de pie inmediatamente y comenzó a caminar por la sala con una agitación que nunca había visto en ella. Carmen, ¿cómo puede pensar eso de mí?, respondió con una indignación que parecía más ensayada que genuina. Yo la amo como a una madre. Todo lo que hago es por su bien. Los secretos familiares tienen una forma particular de salir a la luz, quien los oculta siempre responde preguntas directas con preguntas defensivas. Y Beatriz acababa de confirmar mis sospechas sin darse cuenta. Si me amas como a una madre, dije levantándome también del sofá, entonces puedes responder mi pregunta directamente. ¿Sí o no? Beatriz se detuvo frente a la ventana de la sala, dándome la espalda. Cuando finalmente se dio vuelta para mirarme, vi en sus ojos algo que me heló la sangre. No había amor, no había preocupación familiar. Había cálculo, frialdad, y algo que se parecía mucho al desprecio. Carmen, dijo con una voz completamente diferente a la que había usado durante 8 años, usted no entiende la situación en la que se encuentra. Las confesiones impactantes siempre llegan acompañadas de un cambio total en la personalidad de quien las hace. La Beatriz que yo conocía había desaparecido, y en su lugar había una mujer que parecía completamente extraña. Los últimos meses han sido muy difíciles para Rodrigo y para mí, continuó con esa nueva voz fría y calculadora. Sus episodios de confusión, sus olvidos, la forma en que ha estado comportándose. Hemos estado preocupados por su capacidad para tomar decisiones importantes. ¿Qué episodios de confusión?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Carmen, usted misma me ha dicho varias veces que no recuerda dónde puso cosas importantes. La semana pasada me preguntó 3 veces la misma pregunta en una sola conversación. Hace 2 semanas encontramos que había puesto sal en el café en lugar de azúcar. Cada síntoma que mencionaba era algo que yo recordaba vagamente, como a través de una neblina mental. Síntomas que habían comenzado exactamente cuando ella empezó a ayudarme con mis medicamentos. Las verdades ocultas nos recuerdan que los síntomas de confusión mental en adultos mayores pueden ser inducidos artificialmente por medicamentos específicos. Y el lorazepam era perfecto para eso. Beatriz, dije con una calma que no sentía, ¿me has estado drogando? Su respuesta me confirmó que mi vida había estado en peligro durante meses sin que yo lo supiera. Carmen, dijo sin una pizca de arrepentimiento en su voz, todo lo que hemos hecho ha sido para proteger el futuro de esta familia. Usted ya no puede manejar responsabilidades tan grandes como una farmacia de 2 millones de pesos. En ese momento entendí que Beatriz no solo me había estado envenenando lentamente. Me había estado preparando para algo mucho peor. ¿Qué documentos me hiciste firmar la semana pasada cuando me dijiste que eran papeles del seguro médico?, pregunté con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La sonrisa que apareció en su rostro me dio la respuesta que más temía escuchar. ¿Qué había firmado Carmen sin saberlo? ¿Y qué otros secretos ocultos estaba por descubrir sobre el verdadero plan de Beatriz? Carmen, usted firmó su propia sentencia de muerte, legalmente. Las palabras de Beatriz cayeron sobre mí como una losa de concreto. Su sonrisa se había transformado en algo que jamás pensé que vería en el rostro de alguien a quien consideré mi hija durante 8 años, satisfacción cruel. ¿De qué estás hablando?, logré preguntar,
aunque mi voz salió como un susurro ahogado. Beatriz se dirigió hacia su bolsa con una tranquilidad que me resultaba aterradora. Sacó una carpeta manila que reconocí inmediatamente. Era la misma carpeta que me había traído la semana anterior con los papeles del seguro médico. Las historias reales nos enseñan que los depredadores humanos siempre planifican cada movimiento con precisión quirúrgica. Y mientras Beatriz abría esa carpeta frente a mí, me di cuenta de que había sido víctima de una estrategia que llevaba meses en desarrollo. Estos no son papeles de seguro médico, Carmen, dijo mientras colocaba varios documentos sobre la mesa de centro. Son documentos de cesión de bienes por incapacidad mental progresiva. Mi corazón se detuvo. Con mis 45 años de experiencia profesional, conocía perfectamente lo que significaban esas palabras. Alguien había declarado legalmente que yo no tenía capacidad mental para manejar mis propios bienes. La semana pasada, cuando usted estaba especialmente confundida por el lorazepam que había tomado con su desayuno, continuó Beatriz con esa nueva voz que me daba escalofríos. Firmó un documento donde acepta transferir la administración de todos sus bienes a Rodrigo y a mí, por ser los familiares más cercanos y responsables. Los testimonios de vida me habían advertido sobre esto. Existen personas que pueden llevarte a firmar tu propia ruina mientras crees que estás protegiendo tu futuro. El problema es que cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Tomé los documentos con manos temblorosas. Ahí estaba mi firma, clara como el día, en papeles que transferían el control de mi farmacia, mi casa, y todas mis cuentas bancarias a nombre de Rodrigo Vázquez Hernández y Beatriz Sánchez de Vázquez. ¿Rodrigo sabe esto?, pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. La risa de Beatriz fue lo más cruel que había escuchado en mis 72 años de vida. Carmen, ¿quién cree usted que me enseñó sobre medicamentos psiquiátricos y sus efectos en adultos mayores? Rodrigo es cardiólogo, pero durante su carrera estudió farmacología psiquiátrica. Él sabía exactamente qué dosis de lorazepam necesitaba usted para volverse lo suficientemente confusa como para afirmar cualquier cosa. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Mi hijo, el niño que había criado sola después de la muerte de Alberto, el joven por quien había trabajado 14 horas diarias en la farmacia para pagarle sus estudios de medicina, había planeado robarme todo lo que tenía. Las confesiones impactantes nos revelan que a veces las traiciones más profundas vienen de las personas por las que daríamos la vida sin dudar. Y en ese momento entendí que había estado criando a mi propio verdugo durante 34 años. ¿Por qué?, fue lo único que logré decir entre lágrimas que no podía controlar. ¿Por qué?, repitió Beatriz con sarcasmo. Carmen, usted tiene 2 millones de pesos en propiedades y ahorros. Nosotros tenemos préstamos estudiantiles por 800,000 pesos, una hipoteca, y los gastos de mantener el estilo de vida que corresponde a un cardiólogo recién graduado. Se acercó a mí y se arrodilló junto al sofá, pero no había compasión en sus ojos, solo la frialdad de alguien que ve a otra persona como un obstáculo a eliminar. Además, continuó mientras limpiaba mis lágrimas con una falsa ternura que me daba náuseas. A su edad, ¿para qué necesita usted tanto dinero? Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, queremos formar una familia. Usted ya vivió su vida. Los secretos familiares más oscuros nos enseñan que hay personas capaces de justificar cualquier maldad si el beneficio económico es suficientemente grande. Beatriz no solo había planeado robarme, había planeado hacerme creer que era por mi propio bien. El plan era muy simple, dijo mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar por la sala como si estuviera dando una conferencia. Durante 6 meses, te administramos lorazepam de forma gradual. Primero solo los martes y viernes, mezclado con tus medicamentos regulares. Después, comenzamos a agregarlo también a las comidas que te traía. Recordé todas las veces que Beatriz había insistido en prepararme tés especiales, sopas caseras, y postres hechos con amor. Todo había estado contaminado. Los síntomas de confusión fueron perfectos, continuó con una satisfacción que me helaba la sangre. Rodrigo documentó cada episodio de desorientación, cada olvido, cada momento en que parecías no recordar conversaciones completas. Todo está registrado en su expediente médico como evidencia de deterioro cognitivo severo. Las historias conmovedoras nos recuerdan que la maldad humana no tiene límites cuando el dinero está de por medio. Pero había algo en el tono de Beatriz que me hacía sospechar que el plan no había terminado con quitarme mis bienes. ¿Y ahora qué sigue?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Su sonrisa se volvió aún más siniestra. Ahora viene la parte más delicada del plan, Carmen. Verás, tener control sobre tus bienes es solo el primer paso. El problema es que mientras tú estés viva, siempre existe el riesgo de que recuperes la lucidez mental y trates de revertir los documentos.
Un frío terrible comenzó a recorrer mi cuerpo. Los ancianos con problemas cardíacos y demencia senil tienen accidentes todo el tiempo, dijo mientras sacaba de su bolsa un frasco nuevo de medicamentos. Sobredosis accidentales, caídas inexplicables, problemas respiratorios nocturnos. En ese momento entendí que Beatriz no solo había venido a robarme. Había venido a asegurarse de que nunca pudiera recuperar lo que era mío. Este frasco contiene una dosis especial de digoxina mezclada con lorazepam, me explicó como si estuviera describiendo una receta de cocina. En personas de tu edad, con problemas cardíacos preexistentes, esta combinación puede causar un paro cardíaco que parecerá completamente natural. Las verdades más aterradoras siempre llegan acompañadas de una claridad mental absoluta. En ese momento, a los 72 años, entendí que estaba luchando no solo por mi dinero, sino por mi vida. Beatriz, dije poniéndome de pie con una fuerza que no sabía que todavía tenía, no vas a salirte con la tuya. Su risa resonó por toda la casa. Carmen, ¿quién te va a creer? Tienes 72 años, un expediente médico que documenta demencia senil, y acabas de acusar a tu propia nuera y a tu hijo de conspirar para matarte. Cualquier doctor dirá que son ideas paranoides de una mujer con deterioro mental severo. Pero lo que Beatriz no sabía era que durante nuestra conversación, mi teléfono celular había estado grabando todo desde el bolsillo de mi suéter. ¿Sería suficiente una grabación para demostrar la conspiración? ¿Y qué pasaría cuando Rodrigo descubriera que su plan había sido descubierto? A veces la salvación llega disfrazada de la decisión más peligrosa que puedas tomar. Mientras Beatriz guardaba el frasco mortal en su bolsa, mi mente trabajaba más rápido de lo que había trabajado en meses. La claridad mental que había perdido durante el envenenamiento gradual regresó como un rayo, y con ella vino una comprensión terrible. Tenía exactamente dos opciones. Morir esa misma tarde por una sobredosis accidental, o apostar todo a una jugada que podría costarme la vida de una forma aún más brutal. Las historias de supervivencia nos enseñan que en los momentos más desesperados, la mente humana puede encontrar recursos que jamás supo que tenía. Y mientras veía a Beatriz prepararse para administrarme lo que sería mi última dosis de medicamento, tomé la decisión más arriesgada de mis 72 años. Beatriz, dije con una voz que logré mantener calmada, tienes razón en todo lo que has dicho. Ella se detuvo y me miró con sorpresa. Claramente no esperaba esa reacción. Durante estos meses me he sentido muy confundida, muy perdida, continué mientras caminaba lentamente hacia la cocina. Tal vez sea mejor que ustedes se hagan cargo de todo. Los testimonios de mujeres valientes nos recuerdan que a veces la única forma de ganar una guerra es hacer que tu enemigo crea que ya has perdido. Beatriz necesitaba sentirse completamente segura para cometer el error que yo necesitaba que cometiera. Me da gusto que lo entienda, Carmen, dijo siguiéndome hacia la cocina. Todo va a ser más fácil si usted colabora. Solo tengo una petición, dije mientras abría el refrigerador y sacaba una botella de agua. Si voy a tomar esa medicina, me gustaría hacerlo con algo dulce. ¿Podrías prepararme uno de esos tés de manzanilla con miel que tanto me gustan? Beatriz sonrió con una satisfacción que me revolvió el estómago. Por supuesto, Carmen. Es lo menos que puedo hacer. Mientras ella se ocupaba de preparar el té, yo aproveché para hacer algo que esperaba salvaría mi vida. Envié un mensaje de texto desde mi celular a un número que había memorizado esa misma mañana. Antonio, soy Carmen. Ven a mi casa ahora. Es urgente. No toques el timbre, usa la llave que está bajo la maceta azul del patio trasero. Entra por la cocina y graba todo lo que veas. Mi vida depende de esto. Las verdades ocultas nos enseñan que cuando estás en peligro mortal, no puedes confiar en el sistema legal tradicional. Necesitas evidencia tan clara y contundente que sea imposible de negar, incluso para los mejores abogados. Aquí está su té, Carmen, dijo Beatriz colocando la taza humeante sobre la mesa de la cocina. Y aquí están sus medicamentos especiales. Sacó el frasco que había mencionado antes y vertió 2 cápsulas en su mano. Bajo la luz de la cocina pude ver que tenían un color ligeramente diferente a cualquier medicamento que hubiera visto en mis décadas como farmacéutica. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto?, pregunté fingiendo una curiosidad inocente. Entre 15 y 20 minutos, respondió Beatriz con una naturalidad que me helaba la sangre. Primero sentirá somnolencia, después dificultad para respirar, y finalmente su corazón se detendrá de forma muy tranquila. No va a sufrir nada, Carmen. Los relatos emotivos nos recuerdan que hay personas capaces de hablar de asesinato como si estuvieran describiendo una receta de cocina.
y mientras Beatriz me entregaba las cápsulas mortales, me di cuenta de que estaba frente a alguien completamente desprovisto de humanidad. ¿Rodrigo estará aquí cuando pase?, pregunté mientras sostenía las cápsulas en mi mano. No, él tiene que estar en el hospital para tener una coartada perfecta. Yo seré quien te encuentre mañana por la mañana y llame a los servicios de emergencia. Todo tiene que parecer que moriste durante la noche por causas naturales. En ese momento escuché un ruido muy suave en el patio trasero. Antonio había llegado, y esperaba que estuviera grabando todo desde la puerta de la cocina. Las historias reales nos enseñan que cuando tienes evidencia de un crimen, necesitas que el criminal confiese los detalles más incriminatorios posibles. Decidí hacer que Beatriz dijera todo lo que necesitaba para destruirla legalmente. Beatriz, antes de tomar esto, necesito que me digas una cosa, dije mirándola directamente a los ojos. ¿Fue idea tuya o de Rodrigo envenenarme con lorazepam durante todos estos meses? Fue idea de los dos, respondió con orgullo, como si estuviera presumiendo un logro académico. Pero la investigación sobre las dosis exactas y los efectos específicos en personas de su edad la hizo Rodrigo. Él estudió durante semanas cómo crear síntomas de demencia convincentes sin matarla demasiado rápido. ¿Y los documentos legales? ¿Cómo consiguieron que parecieran tan oficiales? Rodrigo tiene un amigo notario que nos ayudó. Le dijimos que usted había pedido hacer los trámites desde casa porque estaba muy enferma para salir. El notario nunca supo que usted estaba drogada cuando firmó. Los secretos familiares más oscuros siempre involucran a más personas de las que imaginamos. Beatriz acababa de confesar una conspiración que incluía a un notario corrupto, lo cual convertía todo en un delito federal mucho más grave. ¿Y si yo hubiera descubierto todo antes? ¿Cuál era el plan de respaldo? Beatriz se rió como si le hubiera hecho la pregunta más tonta del mundo. Carmen, el lorazepam que le dimos durante meses quedó registrado en su sistema. Cualquier autopsia mostraría que usted había estado consumiendo medicamentos psiquiátricos sin prescripción médica. Si hubiera hablado antes de que firmara los documentos, habríamos dicho que eran delirios de una anciana drogadicta. Las confesiones impactantes nos revelan que los criminales más peligrosos siempre tienen múltiples planes de respaldo. Pero lo que Beatriz no sabía era que cada palabra que había dicho estaba siendo grabada por dos dispositivos diferentes. Una última pregunta, dije levantando las cápsulas hacia mi boca. Después de que muera, ¿van a fingir que me amaban? Su respuesta me confirmó que había tomado la decisión correcta al apostar mi vida a esta grabación. Carmen, vamos a organizar un funeral hermoso. Rodrigo va a llorar como el hijo devoto que siempre aparentó ser. Yo voy a dar un discurso sobre lo mucho que la amé como a una madre. Y después nos vamos a ir de luna de miel a Europa con el dinero de la venta de su farmacia. En ese momento, cuando Beatriz estaba completamente segura de su victoria, cometió el error que yo había estado esperando. Se acercó demasiado a mí, confiada en que yo ya no representaba ningún peligro. ¿Qué hizo Carmen en ese momento crucial? ¿Y cómo reaccionaría Beatriz cuando se diera cuenta de que había caído en una trampa perfectamente planeada? El momento exacto en que la víctima se convierte en cazadora dura apenas 3 segundos, pero cambia todo para siempre. Cuando Beatriz se acercó a mí con esa confianza absoluta de quien cree haber ganado la partida, hice algo que ella jamás esperó. Dejé caer las cápsulas mortales al suelo y grité con toda la fuerza de mis pulmones. Antonio, ahora. La expresión de Beatriz cambió tan rápidamente que parecía una persona completamente diferente. Sus ojos se movieron desesperadamente buscando una explicación, una salida, cualquier cosa que le permitiera entender lo que acababa de pasar. Las historias de supervivencia nos enseñan que el elemento sorpresa es el arma más poderosa que tiene una víctima contra su agresor. Y mientras Antonio entraba corriendo por la puerta trasera de la cocina con su teléfono en alto, grabando cada segundo de la escena, vi cómo el poder absoluto que Beatriz había tenido sobre mí se desmoronaba en tiempo real. ¿Qué está pasando aquí?, balbuceó Beatriz, retrocediendo hacia la pared como un animal acorralado. Lo que está pasando, dije con una voz que ahora sonaba fuerte y clara, es que acabas de confesar un intento de asesinato premeditado frente a 2 testigos y 2 grabaciones independientes. Antonio, mi vecino de 35 años que trabajaba como investigador privado, mantuvo su teléfono apuntando directamente hacia Beatriz mientras hablaba con una autoridad que me tranquilizó inmediatamente. Señora Sánchez, soy Antonio Ramírez, investigador licenciado. He grabado toda su conversación de los últimos 15 minutos, incluyendo su confesión detallada sobre el envenenamiento progresivo con lorazepam, la falsificación de documentos legales, y su plan para asesinar a la señora Carmen mediante sobredosis de digoxina.
Los testimonios de vida nos recuerdan que cuando tienes evidencia sólida de un crimen, el criminal pasa inmediatamente de cazador a presa. Beatriz acababa de experimentar esa transformación de la forma más brutal posible. Esto es una trampa, dijo Beatriz con una voz que temblaba tanto que apenas se le entendía. Carmen está enferma, tiene demencia, no sabe lo que dice. En realidad, dije mientras sacaba mi propio teléfono y le mostraba la pantalla de grabación activa, yo también grabé toda nuestra conversación desde el momento en que confesaste haberme estado envenenando. Y como puedes ver, mi mente está perfectamente clara ahora que dejé de consumir los medicamentos que tú me dabas. Las confesiones impactantes siempre vienen acompañadas de un momento de pánico absoluto en quien las hizo. Beatriz comenzó a hiperventilar mientras se daba cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada. Además, continuó Antonio mientras marcaba un número en su teléfono, ya contacté al laboratorio forense para que analicen las cápsulas que usted trajo hoy, así como muestras de sangre de la señora Carmen para confirmar la presencia del lorazepam no prescrito en su sistema. ¿Cómo? Cuando, Beatriz no lograba formar frases completas. Ayer por la mañana, expliqué mientras me sentaba en una silla de la cocina, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses, después de nuestra conversación en el restaurante, decidí investigar por qué me había estado sintiendo tan confundida últimamente. Las historias reales nos enseñan que cuando una víctima recupera el control de la situación, a menudo descubre recursos y conexiones que no sabía que tenía. Durante mis 45 años como farmacéutica, había hecho muchos contactos en el mundo de la investigación forense y legal. Llamé a mi amigo el Dr. Hernández, toxicólogo del Hospital General, y le describí mis síntomas. Él inmediatamente sospechó envenenamiento con benzodiazepinas y me recomendó contactar a Antonio para documentar cualquier evidencia. ¿Por qué no me arrestaron ayer mismo?, preguntó Beatriz con una mezcla de curiosidad y desesperación. Porque necesitábamos que confesaras los detalles completos del plan, respondió Antonio. Una cosa es sospechar que alguien está siendo envenenado, y otra muy diferente es tener una confesión completa sobre asesinato premeditado, falsificación de documentos y conspiración criminal. Los secretos familiares más oscuros siempre requieren evidencia abrumadora para ser procesados legalmente. Un jurado necesita escuchar de la propia boca del criminal cada detalle del plan para entender la verdadera dimensión de la maldad. Beatriz, dije poniéndome de pie y caminando hacia donde ella estaba recargada contra la pared, durante 8 años creí que me amabas como a una madre. Trabajé horas extra en la farmacia para ayudarlos económicamente. Les pagué la luna de miel, el enganche de su casa, los muebles de su primer departamento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me causaban compasión. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto?, continué con una tristeza profunda que me salía del alma. Si ustedes me hubieran pedido ayuda económica directamente, yo les habría dado todo lo que necesitaban sin dudarlo. No tenían que matarme para tener mi dinero. Las verdades ocultas nos revelan que a menudo los crímenes más terribles se cometen por problemas que podrían haberse resuelto con una simple conversación honesta. Pero la codicia y la impaciencia habían convertido a Beatriz y Rodrigo en asesinos potenciales. ¿Dónde está Rodrigo ahora?, preguntó Antonio mientras enviaba mensajes desde su teléfono. En el hospital regional, murmuró Beatriz. Está trabajando en el turno de la tarde para tener coartada. Perfecto, dijo Antonio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los oficiales ya están en camino para arrestarlo. Su confesión incluye suficientes detalles sobre su participación para procesarlo como cómplice de intento de asesinato. En ese momento, Beatriz se dejó caer al suelo y comenzó a llorar de una forma que jamás había visto en ningún ser humano. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de alguien que acaba de darse cuenta de que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Los relatos emotivos nos enseñan que cuando alguien es confrontado con las consecuencias completas de sus acciones, a menudo experimenta una desintegración psicológica total. Beatriz acababa de entender que había destruido no solo mi confianza, sino también su propio futuro. Carmen, dijo entre sollozos, nosotros, no queríamos hacerle daño realmente. Solo necesitábamos el dinero. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Beatriz, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, acabas de confesar que planificaste mi asesinato en detalle. El daño no podría ser mayor. En ese momento escuchamos sirenas acercándose a la casa. ¿Cómo reaccionaría Rodrigo cuando fuera arrestado en el hospital? ¿Y qué otros secretos saldrían a la luz cuando comenzara la investigación oficial? Carmen, lo que su hijo hizo es mucho peor de lo que usted imagina, y no es la primera vez.
Las palabras del detective Morales cayeron sobre mí como un martillo mientras estábamos sentados en la sala de mi casa, 3 horas después de que arrestaran a Beatriz. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener vida propia. ¿Qué quiere decir con que no es la primera vez?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. El detective Morales abrió una carpeta gruesa que había traído consigo y colocó varias fotografías sobre la mesa de centro. Lo que vi en esas imágenes me quitó el aire de los pulmones. Las historias criminales nos enseñan que los depredadores familiares rara vez actúan una sola vez. Cuando alguien es capaz de envenenar a su propia madre para robarle, generalmente ya ha practicado con otras víctimas más vulnerables. Su hijo Rodrigo ha estado trabajando en 3 hospitales diferentes durante los últimos 2 años, explicó el detective mientras señalaba documentos oficiales. En cada uno de ellos, hubo un aumento estadísticamente imposible de muertes súbitas en pacientes ancianos bajo su cuidado. Mi corazón se detuvo. Las fotografías mostraban rostros de ancianos que nunca conocí, pero que de alguna manera se parecían a mí, vulnerables, confiados, completamente indefensos ante alguien en quien habían depositado su fe. ¿Cuántos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. 17 casos documentados en los últimos 18 meses, respondió el detective Morales con una gravedad que me helaba la sangre. Todos pacientes entre 65 y 85 años, todos con patrimonio considerable, y todos con familiares que heredaron propiedades poco después de sus muertes. Los testimonios de supervivientes nos revelan que cuando descubres que alguien cercano es un criminal serial, tu mundo completo se reconstruye en segundos. Todo lo que creías saber sobre esa persona se desmorona y aparece una realidad completamente diferente. Detective, dije tratando de mantener la cordura, ¿está diciendo que mi hijo es un asesino serial? Lo que estoy diciendo, señora Carmen, es que su hijo desarrolló un método muy específico para identificar víctimas potenciales, ancianos con dinero, sin familiares cercanos que hicieran preguntas incómodas, y con condiciones médicas que permitirían muertes aparentemente naturales. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, necesitaba aire fresco para procesar lo que estaba escuchando. El detective continuó hablando, pero su voz parecía llegar desde otro planeta. El patrón era siempre el mismo: Rodrigo se ganaba la confianza del paciente, identificaba sus bienes y herederos, y después aplicaba dosis controladas de medicamentos que causaban paros cardíacos aparentemente naturales. Las confesiones devastadoras nos enseñan que a veces la verdad es tan terrible que nuestro cerebro se niega a aceptarla inmediatamente. Mientras miraba por la ventana hacia el jardín que Rodrigo había ayudado a plantar cuando tenía 12 años, traté de conciliar al niño que recordaba con el monstruo que el detective me estaba describiendo. ¿Cómo descubrieron el patrón?, pregunté girándome hacia él. Una enfermera del Hospital San José se dio cuenta de que las muertes súbitas se incrementaban significativamente durante los turnos de su hijo. Cuando comenzó a documentar las coincidencias, encontró algo que la aterrorizó: todos los pacientes fallecidos habían hecho testamentos o cambios en sus herencias pocas semanas antes de morir. El detective me mostró una tabla con fechas, nombres y cantidades de dinero que me quitaron el aliento. Los números eran astronómicos. Rodrigo había estado involucrado en muertes que habían generado herencias por más de 15 millones de pesos en total. Pero hay algo más, continuó el detective, y su tono me advirtió que lo peor estaba por venir. Los secretos familiares más oscuros siempre tienen capas adicionales de horror que van apareciendo gradualmente. Y cuando el detective Morales abrió otra carpeta, supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Rodrigo no trabajaba solo en los hospitales, dijo mientras colocaba fotografías de personas que no reconocí. Tenía una red de cómplices: 2 enfermeras, un administrador hospitalario, y un abogado especializado en testamentos de último minuto. Las imágenes mostraban a personas de aspecto normal, que podrían ser vecinos de cualquier barrio, maestros de escuela o empleados de oficina. Pero según los documentos que acompañaban las fotografías, eran parte de una organización criminal dedicada a asesinar ancianos por dinero. ¿Beatriz sabía todo esto?, pregunté, aunque empezaba a intuir la respuesta. Beatriz era la coordinadora de la operación completa, respondió el detective con una frialdad que me erizó la piel. Su trabajo consistía en identificar víctimas potenciales fuera de los hospitales, ancianos solitarios con propiedades valiosas, personas como usted que confiaban en familiares aparentemente amorosos. Me senté lentamente en el sofá mientras procesaba la magnitud de lo que había estado a punto de pasarme. No solo había estado viviendo con 2 asesinos durante 8 años, sino que había sido seleccionada como víctima de una red criminal organizada. ¿Cómo terminé en su lista de objetivos?, pregunté con una voz que apenas reconocía como mía.
Rodrigo la estudió durante meses antes de casarse con Beatriz, explicó el detective consultando sus notas. Usted reunía todas las características perfectas: viuda, sin otros hijos, propietaria de un negocio exitoso, y emocionalmente vulnerable después de la muerte de su esposo. Las historias verdaderas nos enseñan que los depredadores familiares estudian a sus víctimas con la misma meticulosidad que un científico estudia su experimento. Rodrigo no se había casado con Beatriz por amor, se había casado con ella para tener acceso legal a mi dinero y mi confianza. Detective, dije mirándolo directamente a los ojos, ¿cuántos otros casos están investigando ahora mismo? Su respuesta me confirmó que había estado viviendo en el centro de algo mucho más grande y siniestro de lo que jamás había imaginado. Cuando arrestamos a Rodrigo en el hospital esta tarde, encontramos en su locker una lista de 12 nombres más. Ancianos de diferentes partes de la ciudad que están siendo estudiados como potenciales víctimas. 12 personas más, susurré, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. 12 personas que probablemente no saben que están siendo observadas, evaluadas y preparadas para ser asesinadas de la misma forma que planeaban matarla a usted. En ese momento, el detective recibió una llamada en su radio. Después de escuchar por unos segundos, me miró con una expresión que no pude descifrar. Carmen, dijo guardando la radio, acabamos de recibir información que cambia completamente este caso. ¿Qué información había recibido el detective? ¿Y cómo podría ser posible que un caso ya tan terrible se volviera aún más complejo? Carmen, su esposo no murió de causas naturales, y tenemos evidencia de que Rodrigo ya lo había conocido años antes de presentarse como su novio. Las palabras del detective Morales me golpearon con una fuerza que me hizo tambalear físicamente. Me aferré al respaldo del sofá mientras mi mente trataba desesperadamente de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué está diciendo?, logré susurrar, aunque cada fibra de mi ser ya sabía que estaba a punto de descubrir algo que destrozaría por completo los últimos pedazos de la realidad que creía conocer. El detective abrió una nueva carpeta, esta vez con documentos que reconocí inmediatamente: el certificado de defunción de Alberto, reportes médicos del hospital, y fotografías de mi esposo que jamás había visto antes. Después de arrestar a Rodrigo, revisamos su teléfono celular y encontramos fotografías de su esposo Alberto tomadas 3 años antes de su muerte, explicó el detective mientras colocaba las imágenes sobre la mesa. Fotografías tomadas sin que Alberto se diera cuenta, en lugares como el banco, la farmacia, y este mismo restaurante donde usted tuvo su primera cita con Beatriz. Las historias criminales nos enseñan que cuando un depredador estudia a una víctima, también estudia meticulosamente a todas las personas cercanas que podrían interferir con sus planes. Mientras miraba las fotografías de Alberto comprando medicinas o saliendo del banco, me di cuenta de que mi esposo había estado siendo vigilado como un animal en un zoológico. ¿Cuánto tiempo lo estuvieron observando?, pregunté con una voz que temblaba tanto que apenas podía hablar. Según los metadatos de las fotografías, al menos 2 años antes de su muerte, respondió el detective consultando sus notas. Pero hay algo más perturbador: encontramos registros de que Rodrigo trabajó como enfermero temporal en el hospital donde Alberto fue internado durante su último ataque cardíaco. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las imágenes de Alberto en su cama de hospital, conectado a máquinas, confiando en los doctores y enfermeras que creía que lo estaban ayudando, se mezclaron con la realidad de que Rodrigo había estado ahí, observando, esperando, planeando. Detective, dije con una firmeza que me sorprendió, ¿está diciéndome que Rodrigo mató a mi esposo? Las confesiones devastadoras nos revelan que a veces los crímenes más terribles son cometidos por personas que después se presentan como salvadores. El detective sacó un reporte toxicológico que había estado escondido en los archivos médicos durante 3 años. Este es el análisis de sangre que le hicieron a Alberto 2 horas antes de su muerte, explicó señalando números que no entendía. Los niveles de potasio en su sistema eran tan altos que deberían haber causado síntomas evidentes horas antes del paro cardíaco final. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque empezaba a intuir la respuesta. Significa que alguien le administró cloruro de potasio intravenoso durante su hospitalización. Una sustancia que causa paro cardíaco instantáneo en dosis altas, pero que se metaboliza tan rápidamente que es casi imposible de detectar en autopsias rutinarias. Los secretos médicos más oscuros nos enseñan que los asesinos con conocimiento clínico pueden matar de formas que parecen completamente naturales. Durante mis décadas como farmacéutica, había escuchado rumores sobre enfermeros que usaban medicamentos para acelerar muertes, pero jamás imaginé que alguien cercano a mí fuera capaz de eso. ¿Por qué mataron a Alberto antes de acercarse a mí?, pregunté mientras caminaba de un lado al otro de la sala. Porque Alberto era demasiado protector y demasiado inteligente, respondió el detective mostrándome documentos bancarios.
Según estos registros, su esposo había estado investigando inversiones sospechosas que Rodrigo había sugerido a otros pacientes ancianos en el hospital. El detective me mostró copias de correos electrónicos que Alberto había enviado a la comisión bancaria, reportando actividades financieras extrañas relacionadas con pacientes que habían muerto súbitamente después de cambiar sus testamentos. Las investigaciones silenciosas nos demuestran que las víctimas a menudo detectan patrones sospechosos antes de ser asesinadas, pero rara vez tienen tiempo suficiente para actuar sobre sus sospechas. Alberto había estado reuniendo evidencia contra Rodrigo sin saber que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Mire estas fechas, continuó el detective señalando un calendario con anotaciones de puño y letra de Alberto. Su esposo había identificado una conexión entre 5 muertes sospechosas en el hospital y había programado una reunión con el director médico para la semana siguiente a su muerte. Alberto nunca me dijo nada sobre eso, murmuré, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor al saber que mi esposo había estado tratando de proteger a personas inocentes. Probablemente no quería preocuparla hasta tener evidencia concreta, explicó el detective. Pero según los registros de su computadora, había documentado un patrón muy específico: pacientes ancianos, solitarios, que morían súbitamente después de interactuar con el mismo enfermero temporal. Los testimonios póstumos nos revelan que a menudo las víctimas de asesinatos sabían más de lo que sus familias imaginaban. Alberto había estado construyendo un caso criminal contra Rodrigo, sin saber que estaba poniendo su propia vida en peligro mortal. ¿Cómo descubrió Rodrigo que Alberto lo estaba investigando?, pregunté. Revisamos los registros de acceso a las computadoras del hospital durante esa época, respondió el detective con una expresión sombría. Rodrigo había hackeado el sistema y leía regularmente los correos electrónicos de Alberto, incluyendo sus comunicaciones con las autoridades bancarias. En ese momento entendí la dimensión completa del horror que había vivido sin saberlo. Rodrigo no solo había asesinado a mi esposo para eliminar un obstáculo, había planificado acercarse a mí desde el momento mismo de la muerte de Alberto. ¿Cuándo conoció realmente a Beatriz?, pregunté, anticipando otra revelación devastadora. Beatriz trabajaba como recepcionista en el banco donde Alberto hacía sus investigaciones, respondió el detective. Rodrigo la reclutó específicamente para acercarse a usted después del funeral, sabiendo que estaría vulnerable y necesitaría apoyo emocional. Las manipulaciones emocionales más crueles aprovechan los momentos de mayor vulnerabilidad de sus víctimas. Rodrigo había calculado exactamente cuánto tiempo necesitaría yo para estar lo suficientemente destrozada como para aceptar el amor de una nueva hija que aparecía justo cuando más lo necesitaba. Detective, dije deteniéndome frente a él, ¿cuántas personas inocentes murieron mientras yo creía que estaba ganando una familia? Su respuesta me hizo entender que había sido testigo inconsciente de una operación criminal que había estado funcionando durante años, usando mi dolor y mi soledad como herramientas para cometer más asesinatos. Basándonos en los registros que encontramos, estimamos que la red criminal de Rodrigo y Beatriz causó al menos 23 muertes durante los 4 años que estuvieron operando antes de acercarse a usted. ¿Pero qué había pasado con las otras 12 víctimas potenciales que estaban en la lista de Rodrigo? ¿Y cómo reaccionarían cuando descubrieran que habían estado viviendo con asesinos seriales sin saberlo? Carmen, en exactamente 48 horas, una de las personas de esta lista va a morir, a menos que usted nos ayude a detenerlos. El detective Morales colocó sobre la mesa 12 fotografías de personas que nunca había visto en mi vida, pero que de alguna manera me parecían familiares. Eran rostros de ancianos que sonreían a la cámara, completamente ajenos al peligro mortal que se cernía sobre ellos. ¿Por qué exactamente 48 horas?, pregunté mientras estudiaba cada una de las fotografías, memorizando sus caras como si mi vida dependiera de ello. Porque interceptamos una conversación telefónica entre Rodrigo y uno de sus cómplices desde la prisión, respondió el detective con una urgencia que me erizó la piel. Antes de ser arrestado, había iniciado el protocolo de eliminación de emergencia. Las operaciones criminales organizadas nos enseñan que cuando una red es descubierta, los líderes activan planes de contingencia para eliminar evidencia y testigos potenciales. Lo que no sabía era que yo me había convertido involuntariamente en la clave para desmantelar toda la organización. ¿Protocolo de eliminación?, repetí, sintiendo como mi voz temblaba. Es un plan que Rodrigo diseñó para situaciones exactamente como esta, explicó el detective mostrándome transcripciones de conversaciones telefónicas. Si alguna vez será arrestado, sus cómplices tenían instrucciones de asesinar rápidamente a todas las víctimas potenciales para eliminar cualquier patrón que pudiera conectarlos con crímenes anteriores. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, necesitaba aire fresco para procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. 12 personas inocentes iban a morir porque yo había descubierto el plan de Rodrigo y Beatriz.
Detective, dije girándome hacia él, ¿qué necesita que haga? Su respuesta me reveló que estaba a punto de convertirme en parte activa de una operación policial que podría salvar vidas o costarme la mía propia. Necesitamos que se reúna con Beatriz mañana en la prisión, dijo el detective con una seriedad que hizo que mi corazón se acelerara. Ella cree que usted todavía está bajo los efectos del lorazepam y que no recuerda claramente lo que pasó ayer. Los engaños psicológicos más efectivos aprovechan las percepciones incorrectas del enemigo sobre el estado mental de su víctima. Beatriz había calculado mal mi capacidad de recuperación, y esa arrogancia podría ser exactamente lo que necesitáramos para salvar a 12 personas inocentes. ¿Qué se supone que le diga?, pregunté, aunque ya empezaba a entender la estrategia. Le dirá que quiere hacer un trato, explicó el detective sacando un dispositivo de grabación del tamaño de un botón. Le ofrecerá dividir su herencia con ella a cambio de que cancele el protocolo de eliminación y le dé los nombres de todos los cómplices. La idea de sentarme frente a Beatriz y fingir que todavía confiaba en ella me causaba náuseas físicas, pero cuando miré nuevamente las fotografías de las 12 víctimas potenciales, supe que no tenía opción. ¿Y si se da cuenta de que es una trampa?, pregunté. Por eso necesitamos que actúe exactamente como la Carmen confundida y vulnerable que ella espera ver, respondió el detective. Beatriz es narcisista y arrogante. Cree que es más inteligente que todos los demás, incluyéndola a usted. Las personalidades criminales narcisistas nos enseñan que su mayor fortaleza también es su debilidad más explotable, la incapacidad de considerar que sus víctimas puedan ser más astutos de lo que aparentan. El detective me enseñó exactamente qué preguntas hacer y cómo reaccionar a las respuestas de Beatriz. Durante las siguientes 2 horas, practicamos conversaciones completas hasta que pude actuar convincentemente como la mujer mayor confundida que Beatriz esperaba manipular. Recuerde, me dijo el detective antes de irse, Beatriz necesita creer que usted está desesperada por recuperar a su familia, y que está dispuesta a pagar cualquier precio por ello. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa recordando cada momento que había compartido con Rodrigo y Beatriz, pero ahora con la perspectiva de saber que cada sonrisa, cada abrazo, cada «te amo», había sido parte de un plan elaborado para asesinarme. Las traiciones familiares nos enseñan que cuando alguien actúa convincentemente durante años, nunca sabemos realmente cuánto de su personalidad era genuino y cuánto era una máscara diseñada para manipularnos. A las 6 de la mañana, el detective Morales llegó con un equipo técnico que instaló el dispositivo de grabación en mi ropa y me explicó los protocolos de seguridad que debía seguir durante la visita a la prisión. Si en algún momento siente que está en peligro, diga la frase, Alberto estaría orgulloso de mí, me instruyó. Inmediatamente terminaremos la visita y la sacaremos de ahí. Mientras el auto de la policía me llevaba hacia la prisión, repasé mentalmente todo lo que había aprendido sobre la red criminal de Rodrigo. No era solo mi vida lo que estaba en juego, era la vida de 12 personas inocentes que no sabían que habían sido seleccionadas para morir. Las decisiones heroicas nos revelan que a veces las personas ordinarias deben hacer cosas extraordinarias para proteger a desconocidos que nunca sabrán que estuvieron en peligro. Cuando llegué a la sala de visitas de la prisión y vi a Beatriz sentada al otro lado de la mesa de plástico, vestida con el uniforme naranja de los prisioneros, tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no gritarle todo lo que sabía sobre sus crímenes. Carmen, dijo Beatriz con una voz suave que ahora me parecía venenosa, sabía que vendrías. Te ves confundida, mi amor. Los medicamentos te tienen muy mal, ¿verdad? Beatriz, respondí con la voz temblorosa que habíamos practicado, no entiendo qué está pasando. Los policías me dijeron cosas terribles sobre ti y Rodrigo, pero yo sé que no pueden ser ciertas. Su sonrisa me confirmó que había caído completamente en la trampa. Por supuesto que no son ciertas, Carmen, dijo inclinándose hacia adelante. Pero necesitamos hacer algo urgente para arreglar esta situación antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué plan específico le propondría a Beatriz? ¿Y cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que había estado siendo grabada desde el primer minuto de la conversación? Carmen, hay algo que necesitas saber antes de que termine todo esto, tu hermana María está viva, y ha estado trabajando con nosotros durante los últimos 6 meses. Las palabras del detective Morales me golpearon con una fuerza que me hizo perder el equilibrio físicamente. María, mi hermana menor, había muerto en un accidente automovilístico hace 15 años. Había llorado en su funeral, había visitado su tumba cada año en el aniversario de su muerte. Eso es imposible, susurré, sintiendo como mis piernas se volvían de gelatina. Yo misma identifiqué su cuerpo en el hospital.
El cuerpo que usted identificó era de una mujer que había robado la identificación de María después del accidente, explicó el detective mientras abría una carpeta que contenía fotografías recientes de una mujer que reconocí inmediatamente, a pesar de los años transcurridos. Era María. Tenía más arrugas, el cabello canoso, pero era definitivamente mi hermana menor. En las fotografías aparecía vestida con uniforme de policía, llevando una placa que decía, Detective María Rodríguez, Unidad de Crímenes Financieros. Las resurrecciones imposibles nos enseñan que a veces las personas que creemos muertas han estado viviendo vidas paralelas que nunca conocimos. Durante 15 años, había llorado la pérdida de mi hermana, mientras ella había estado construyendo una carrera en la policía bajo una identidad completamente nueva. ¿Por qué fingió su muerte?, pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. Porque había descubierto una red de corrupción en el hospital donde trabajaba como enfermera, respondió el detective. Cuando trató de reportar las irregularidades, recibió amenazas de muerte. Fingir su muerte era la única forma de mantenerse con vida mientras investigaba desde las sombras. En ese momento, la puerta de mi sala se abrió y entró la mujer de las fotografías. Era María, pero transformada por años de experiencia y secretos que nunca había compartido conmigo. Hola, Carmen, dijo mi hermana con una voz que había envejecido pero que seguía siendo inconfundiblemente suya. Siento mucho haberte hecho pasar por todo esto sola. Las reuniones familiares más emotivas ocurren cuando creíamos que habíamos perdido para siempre a alguien que amamos. Me levanté del sofá y caminé hacia María, tocando su rostro para confirmar que era real, que no estaba alucinando después de todo el trauma de los últimos días. ¿Cómo es posible que hayas estado viva durante 15 años sin decirme nada?, pregunté mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Porque si hubieras sabido que estaba viva, habrías tratado de contactarme, y eso habría puesto tu vida en peligro, explicó María sentándose a mi lado. La red criminal que estaba investigando era mucho más grande de lo que imaginaba. Incluía médicos, enfermeras, abogados y funcionarios bancarios en toda la ciudad. Mi hermana me mostró expedientes que había estado compilando durante década y media, cientos de casos de ancianos que habían muerto en circunstancias sospechosas, todos conectados por un patrón que solo alguien con acceso a múltiples sistemas gubernamentales podría haber identificado. ¿Rodrigo y Beatriz sabían quién eras realmente?, pregunté. No tenían idea, respondió María con una sonrisa que me recordó a la hermana traviesa que había conocido en nuestra infancia. Para ellos, yo era solo la detective asignada al caso. Nunca sospecharon que tenía motivaciones personales para protegerte. Los planes de protección familiar más elaborados involucran sacrificios que las personas protegidas nunca llegan a conocer. Durante 8 años, María había estado monitoreando discretamente mi relación con Rodrigo y Beatriz, documentando sus actividades, y preparándose para intervenir en el momento exacto en que mi vida estuviera en peligro real. ¿Cuándo supiste que iban a tratar de matarme?, pregunté. Hace 6 meses, cuando interceptamos comunicaciones entre Rodrigo y sus cómplices discutiendo los detalles específicos de tu asesinato, respondió María mostrándome transcripciones de conversaciones que me helaron la sangre. Habían calculado exactamente cuándo sería el momento óptimo, después de que firmaras el testamento, pero antes de que pudieras cambiar de opinión sobre algo. ¿Y las 12 personas en la lista de víctimas potenciales? Todas están a salvo, me confirmó el detective Morales. Arrestamos a los cómplices restantes esta mañana, mientras tú estabas hablando con Beatriz en la prisión. En ese momento entendí que mi conversación con Beatriz no había sido solo para obtener información, había sido una distracción calculada para permitir que la policía capturara a toda la red criminal simultáneamente. Las operaciones policiales más exitosas coordinan múltiples acciones para asegurar que ningún criminal pueda escapar o destruir evidencia. Mientras yo había estado actuando como la viuda confundida, María había estado dirigiendo la operación más grande contra crímenes seriales en la historia de la ciudad. María, dije tomando las manos de mi hermana, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vas a tener que testificar en el juicio más importante de nuestras vidas, respondió con la seriedad de una detective experimentada. Y después, si quieres, podemos tratar de recuperar los 15 años que perdimos por culpa de criminales que creían que podían destruir familias para ganar dinero. Los finales que nadie espera nos enseñan que a veces las tragedias más grandes esconden bendiciones que solo se revelan cuando todo parece perdido. Había perdido a un esposo por asesinato, había sido traicionada por personas que creía que me amaban, pero había recuperado a una hermana que creía muerta para siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo María mientras observábamos por la ventana cómo se llevaban las pertenencias de Rodrigo y Beatriz de mi casa. ¿Qué?
Rodrigo y Beatriz pensaron que te estaban manipulando para robarte tu dinero, explicó con una sonrisa que era mezcla de tristeza y satisfacción. Pero en realidad, te estaban convirtiendo en la clave para desmantelar la red criminal más grande que la policía había investigado en décadas. Las lecciones de vida más profundas nos revelan que a veces nuestros peores momentos son exactamente lo que necesitamos para descubrir fortalezas que nunca supimos que teníamos. Había sobrevivido a un intento de asesinato, había ayudado a salvar 12 vidas inocentes, y había recuperado a la familia que realmente importaba. Carmen, me dijo María abrazándome, Alberto estaría muy orgulloso de ti. Y por primera vez en años, supe que eso era completamente cierto. ¿Te gustó esta historia increíble de supervivencia y familia? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar sobre las señales de alerta que pueden salvar vidas? Dale like a este video si te impactó la historia de Carmen, y sigue nuestro canal, Recuerdos del Pasado Escondido, para más historias reales que te harán valorar cada día de tu vida. Porque nunca sabemos qué secretos del pasado están esperando ser descubiertos, y qué personas que creemos perdidas para siempre podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.